En la boda de mi hija, doné mi parte de la empresa a la caridad en secreto. Lo que Carolina y su esposo Javier no sabían era que sus planes para quedarse con mi herencia acababan de convertirse en polvo. Me senté en la mesa 19, relegada entre parientes lejanos que apenas conocía, mientras observaba cómo mi única hija bailaba con su nuevo marido en el centro de atención. La traición se había consumado hace 3 meses, cuando descubrí por accidente sus mensajes planeando cómo convencerme de cederles mis acciones antes de que la vieja cambie de opinión. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. Hecho fantástico. Continuemos con el relato. Los meseros servían champán valorado en cientos de dólares por botella. Una extravagancia pagada con mi dinero. Mientras yo, la fundadora de Construcciones Gutiérrez, la empresa que valía millones, era tratada como una molestia. Miré mi copa y sonreí al pensar en la venganza que había ejecutado esa misma mañana. Recordé cuando comencé Construcciones Gutiérrez hace 30 años, con solo un pequeño préstamo y mucha determinación. Mi difunto esposo Manuel me apoyó hasta su último aliento y juntos construimos una empresa que revolucionó el sector inmobiliario en Ciudad de México. Carolina creció viendo nuestro éxito, pero nunca entendió el sacrificio detrás. Para ella, el dinero siempre había estado ahí, como el aire que respiraba. Todo cambió cuando Manuel falleció hace 5 años. Carolina comenzó a impacientarse, queriendo decisiones más modernas para la empresa. Contraté a un brillante joven arquitecto, Javier Mendoza, para dirigir nuestro departamento de diseño. No me di cuenta de que había traído al lobo a casa hasta que vi cómo miraba a mi hija. No con amor, sino con cálculo. 6 meses después anunciaron su compromiso. ¿Disfrutando la fiesta, mamá? La voz de Carolina me sacó de mis pensamientos. Estaba radiante en su vestido de diseñador, que costó más que el primer apartamento que compré con Manuel. Es preciosa, cariño, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Todo lo que siempre soñaste. Gracias por hacer esto posible, dijo, besándome en la mejilla. Javier y yo tenemos grandes planes para la empresa. Queremos hablar contigo mañana sobre algunas ideas innovadoras. Claro, mi amor, siempre hay tiempo para hablar de negocios. Contesté, sabiendo que esa conversación nunca llegaría. Javier se acercó, rodeando la cintura de mi hija con un brazo posesivo. A sus 35 años, era apuesto y ambicioso, con una sonrisa que encantaba a todos excepto a mí. Yo veía lo que había debajo. Un hombre cuyo amor por mi hija era directamente proporcional al tamaño de su herencia. Doña Elena, ¿qué le parece si brindamos por el futuro de Construcciones Gutiérrez?, propuso, levantando su copa. Por el futuro, respondí, chocando mi copa con la suya, que sea exactamente lo que merece. Sus ojos brillaron con codicia mal disimulada. Pensaba que yo era solo una anciana ingenua de 65 años, lista para ceder el control. Lo que no sabía era que yo tenía décadas de experiencia lidiando con hombres como él. 3 meses atrás, olvidaron cerrar sesión en mi computadora después de usar mi oficina. Allí encontré toda la evidencia. Correos entre Carolina y Javier discutiendo cómo convencerme de transferir mis acciones después de la boda. Mamá está mayor, necesita descansar, escribió mi hija. Una vez que tengamos el control, podemos modernizar sin sus ideas anticuadas limitándonos. La traición me dejó sin aliento, pero no me destruyó. Después de todo, había sobrevivido a la muerte de Manuel, a recesiones económicas y a competidores despiadados. Este sería solo otro obstáculo a superar. Esa noche, llamé a mi abogado, Roberto Vega, amigo de confianza desde la universidad.
Le expliqué la situación sin lágrimas ni autocompasión. Elena, tienes opciones, me aseguró. Las acciones son tuyas y puedes hacer lo que quieras con ellas. Durante las siguientes semanas, mientras Carolina y Javier estaban ocupados con los preparativos de la boda, Roberto y yo trabajamos discretamente. Establecimos una fundación benéfica a nombre de Manuel, enfocada en proporcionar viviendas asequibles para familias de bajos recursos. Y esta mañana, antes de la ceremonia, firmé la transferencia del 75% de mis acciones a la fundación. Ahora, viendo a la feliz pareja bailar, sabía que la justicia estaba en marcha. Javier se había casado con mi hija esperando controlar Construcciones Gutiérrez, pero en realidad se había casado con una empleada más. El 20% restante de las acciones seguía siendo mío, y el 5% pertenecía a Carolina como regalo de su 18º cumpleaños, suficiente para garantizarle un buen salario, pero no el control que ambos codiciaban. Mi teléfono vibró con un mensaje de Roberto. Transferencia completada. La fundación es oficialmente la accionista mayoritaria. ¿Cómo va la fiesta? Sonreí mientras respondía. Maravillosa. Todos celebran sin saber qué están celebrando realmente. La orquesta comenzó a tocar la canción favorita de Manuel. Cerré los ojos por un momento, recordando cómo solíamos bailar en nuestra sala después de acostar a Carolina. Lo hice, mi amor, susurré. Protegí lo que construimos juntos. Mi venganza no era cruel ni destructiva. Era justicia elegante. La empresa seguiría prosperando, proporcionando empleos y beneficiando a la comunidad. Carolina mantendría su estilo de vida, aunque no tan extravagante como había planeado. Y Javier. Bueno, Javier tendría que conformarse con mucho menos de lo que esperaba. Decidí disfrutar el resto de la noche. Después de todo, había pagado una fortuna por ella. Mañana sería un día muy interesante cuando anunciara formalmente la nueva estructura de propiedad de Construcciones Gutiérrez. El maestro de ceremonias anunció que era hora del brindis del padre de la novia. Como Manuel no estaba, me correspondía a mí tomar su lugar. Me levanté y caminé hacia el centro del salón, notando cómo algunos invitados parecían sorprendidos de verme tomar protagonismo. Hoy es un día especial. Comencé, mi voz clara y firme, no solo porque mi hija Carolina ha encontrado a alguien con quien compartir su vida, sino porque es un día de nuevos comienzos para todos. Hice una pausa, disfrutando del momento. En honor a esta ocasión, he tomado una decisión importante sobre el legado que mi esposo Manuel y yo construimos. Vi cómo Javier se tensaba, su sonrisa congelándose en su rostro. Carolina me miraba con curiosidad, sin imaginar lo que venía. Mañana anunciaré los detalles, pero quería que todos supieran que Construcciones Gutiérrez entrará en una nueva era, una que honrará los valores de servicio y comunidad que siempre fueron importantes para Manuel. Levanté mi copa. Por Carolina y Javier, y por los nuevos caminos que todos recorreremos a partir de mañana. Los invitados aplaudieron sin entender el verdadero significado de mis palabras. Carolina se acercó rápidamente. Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué decisión has tomado? Su voz intentaba sonar casual, pero detecté la preocupación subyacente. Nada de qué preocuparse, cariño. Respondí con calma, solo asegurándome de que el legado de tu padre perdure como él hubiera querido. Mañana hablaremos de negocios, ¿recuerdas? La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Observé cómo Javier susurraba algo al oído de Carolina, ambos lanzándome miradas furtivas mientras pretendían disfrutar de su celebración. La inquietud había reemplazado su anterior confianza, exactamente como lo había planeado. A la mañana siguiente, como era de esperar, recibí una llamada de Carolina antes de las 8. Mamá, Javier y yo queremos pasar a verte para hablar de lo que mencionaste anoche. ¿Podemos vernos a las 10? Por supuesto, contesté. Los espero en la oficina principal.
Será mejor tener esta conversación allí. La sede de Construcciones Gutiérrez ocupaba un impresionante edificio en el distrito financiero de la ciudad. Lo habíamos diseñado Manuel y yo hace 15 años, cuando la empresa alcanzó su primer millón en ganancias anuales. Desde mi oficina en el último piso, podía ver gran parte de los proyectos que habíamos desarrollado a lo largo de los años. Roberto llegó a las 9:30. ¿Lista para esto, Elena? Más que lista, respondí, acomodando los documentos sobre mi escritorio de caoba. 3 décadas construyendo esta empresa me han preparado para enfrentar cualquier cosa, incluso la traición de mi propia sangre. Exactamente a las 10, mi secretaria anunció la llegada de la feliz pareja. Entraron como conquistadores seguros de su victoria. Carolina con un traje ejecutivo impecable y Javier luciendo un costoso reloj nuevo, probablemente otro regalo de bodas pagado con mi dinero. «Buenos días», saludé con formalidad. «Por favor, tomen asiento. Roberto nos acompañará como asesor legal de la empresa». «¿Roberto?» Carolina frunció el ceño. «Mamá, esto es una reunión familiar. No necesitamos abogados». Al contrario, intervino Roberto suavemente. Cuando se trata de transferencias de propiedad y cambios en la estructura corporativa, siempre es mejor tener asesoría legal. Javier se tensó visiblemente. ¿Transferencias de propiedad? Doña Elena, creo que nos estamos adelantando. Solo queríamos discutir algunas ideas para modernizar la operación. No hay necesidad de pretender, Javier. Respondí mirándolo directamente. Sé exactamente lo que esperaban conseguir después de la boda. Desafortunadamente para ustedes, tomé mis propias decisiones sobre el futuro de la empresa. Deslicé una carpeta hacia ellos. Carolina la abrió con dedos temblorosos, mientras Javier se inclinaba para leer sobre su hombro. El color abandonó sus rostros simultáneamente. ¿Fundación Manuel Gutiérrez para Viviendas Dignas?, leyó Carolina en voz alta. ¿Qué es esto? Es la nueva propietaria mayoritaria de Construcciones Gutiérrez, expliqué con calma. Ayer transferí el 75% de mis acciones a esta fundación benéfica, creada en honor a tu padre. El silencio que siguió fue absoluto. Podía casi escuchar cómo se desmoronaban sus planes. No puedes hacer eso, protestó Javier, abandonando toda pretensión. Esas acciones son parte de la herencia familiar, el patrimonio de Carolina. Te equivocas, intervino Roberto. Las acciones eran propiedad exclusiva de Elena, quien tiene todo el derecho legal de transferirlas a quien desee. La documentación está en orden y la transacción es irrevocable. Carolina me miró con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Por qué harías algo así? ¿Es algún tipo de venganza contra nosotros? ¿Venganza? Pregunté con fingida sorpresa. ¿Por qué necesitaría venganza, hija? ¿Acaso hay algo que hayan hecho que merezca mi resentimiento? Mi hija tuvo la decencia de sonrojarse, pero Javier no se rendía tan fácilmente. Doña Elena, claramente ha habido un malentendido. Nuestras intenciones siempre han sido las mejores para la empresa y para usted. Este cambio tan drástico no beneficia a nadie. Te equivocas nuevamente, contesté. Beneficia a cientos de familias que recibirán viviendas asequibles. La fundación utilizará los dividendos para desarrollar proyectos sociales mientras mantiene la empresa operando con los mismos estándares de excelencia. ¿Y nosotros?, preguntó Carolina, su voz quebrándose. ¿Qué pasa con nosotros? Tú mantienes tu 5% de acciones como siempre. Yo conservo el 20%. Ambas seguiremos recibiendo dividendos proporcionales, aunque claramente menores a los que esperaban. Javier puede continuar como director de diseño, si así lo desea. La cara de Javier se contorsionó con rabia apenas contenida. Director de diseño. Esperaba ser nombrado CEO. Ah, entonces admites que ese era el plan, señalé. Qué curioso, considerando que nunca discutimos tal posibilidad. Carolina, siempre más astuta que su marido, intentó otro enfoque. Mamá, entiendo que estés molesta,
Quizás viste o escuchaste algo que malinterpretaste. Podemos arreglar esto en familia. Malinterpretar, abrí mi laptop y giré la pantalla hacia ellos. Malinterpreté estos correos donde discuten cómo convencerme de ceder el control, o estos mensajes donde Javier te asegura que una vez que tengan mis acciones, podrán renovar por completo la junta directiva. Sus rostros palidecieron aún más al ver sus propias palabras expuestas. El golpe maestro había sido ejecutado. Como ven, continuó Roberto, Elena tiene evidencia sustancial de sus intenciones. Consideró emprender acciones legales por conspiración corporativa, pero optó por esta solución más elegante. No pueden hacer esto, murmuró Javier, pero su voz había perdido toda convicción. Ya está hecho, respondí poniéndome de pie. La fundación tendrá su primera reunión de junta directiva mañana. Ambos están invitados a asistir como accionistas minoritarios. Ahora, si me disculpan, tengo una cita con los directores de la fundación para discutir nuestro primer proyecto de viviendas. Carolina se levantó lentamente, las lágrimas amenazando con arruinar su perfecto maquillaje. Por un momento vi a la niña que alguna vez había consolado después de sus pesadillas, y mi corazón se ablandó ligeramente. ¿Por qué no nos lo dijiste directamente?, preguntó. ¿Por qué toda esta traición? La ironía de su elección de palabras no pasó desapercibida. No es traición proteger lo que construimos, Carolina. Tu padre y yo creamos esta empresa no solo para hacernos ricos, sino para construir algo significativo. Quizás algún día lo entiendas. Después de que se marcharon, Roberto me miró con preocupación. ¿Estás bien, Elena? Lo estaré, respondí, mirando por la ventana hacia la ciudad que había ayudado a construir. La traición duele, pero la justicia consuela. Esa tarde, mientras revisaba los estatutos de la nueva fundación con el equipo legal, recibí un mensaje de Isabel Moreno, mi antigua socia y amiga cercana que se había retirado hace 5 años. Elena, los rumores vuelan rápido. ¿Es cierto que donaste la mayoría de tus acciones? ¿Estás bien? Llámame. Le respondí con una invitación para tomar café en mi casa esa misma tarde. Necesitaba una amiga que entendiera verdaderamente lo que había hecho y por qué. Isabel llegó puntual como siempre, trayendo pasteles de la panadería que ambas adorábamos. A sus 70 años, seguía siendo una mujer elegante y de mente aguda, la persona que me había animado a solicitar mi primer préstamo bancario cuando nadie creía en una mujer constructora. Cuéntame todo. Somud dijo apenas nos sentamos en mi terraza con vista al parque. Le narré los acontecimientos de los últimos meses, el descubrimiento de los planes de Carolina y Javier, mi decisión de crear la fundación y la confrontación de esta mañana. Siempre fuiste la más inteligente de nosotras, comentó Isabel con una sonrisa. ¿Pero has pensado en las consecuencias a largo plazo? Carolina es tu única hija. Lo he pensado cada noche desde que descubrí sus planes, admití. Pero, ¿qué clase de madre sería si permitiera que mi hija y su esposo destruyeran todo por ambición? A veces, la verdadera herencia que dejamos no es dinero, sino valores. Isabel asintió. ¿Y cómo funcionará exactamente esta fundación? La junta directiva estará compuesta por profesionales respetados en desarrollo urbano, trabajo social y finanzas. Yo presidiré inicialmente, pero eventualmente me retiraré. Los estatutos son claros. Las acciones no pueden venderse y todos los dividendos deben destinarse a proyectos de vivienda social. Es brillante, reconoció Isabel. Aseguras que tu legado perdure exactamente como tú y Manuel lo hubieran querido. Mi teléfono sonó con una llamada de Carolina. Dudé un momento antes de contestar. Mamá, su voz sonaba más calmada que en la mañana. Javier y yo hemos estado hablando. Queremos entender mejor cómo funcionará todo esto. Me alegra escucharlo.
respondí, intentando no sonar demasiado esperanzada. Podemos reunirnos mañana, después de la primera junta de la fundación. Estaremos allí, dijo. Y luego añadió tras una pausa: Mamá, ¿alguna vez consideraste simplemente hablarnos sobre tus planes para la empresa? La pregunta me golpeó con su hipocresía. ¿Cómo ustedes me hablaron de los suyos, Carolina? El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Los veré mañana, concluí terminando la llamada. Isabel me miró con comprensión. No será fácil. Nada importante lo es, respondí. Pero tengo esperanza de que esto sirva como lección, no solo como castigo. Esa noche, sentada en mi estudio repasando los documentos para la reunión del día siguiente, me detuve ante una fotografía de Carolina cuando tenía 10 años, sonriendo orgullosa junto a una pequeña estructura que había construido con los bloques de juguete que Manuel le había regalado. Quiero construir como tú y papá, había dicho entonces. Mi venganza había sido ejecutada con precisión, pero ahora venía la parte más difícil: reconstruir una relación con mi hija desde nuevos cimientos, más sinceros y menos materiales. La herencia más valiosa nunca había sido la empresa, sino los valores que intentamos transmitirle. Con esa reflexión, guardé los documentos y me preparé para el día siguiente, el primer día del nuevo capítulo en la historia de Construcciones Gutiérrez y, esperaba, en mi relación con Carolina. La mañana de la primera reunión de la Fundación Manuel Gutiérrez amaneció soleada, como si el universo aprobara mi decisión. Me vestí con especial cuidado, un traje sastre azul marino que Manuel siempre había admirado y el broche de plata que él me regaló cuando firmamos nuestro primer contrato millonario. Esto es solo el comienzo, Elena, me había dicho entonces. Construiremos algo que trascienda. La sala de juntas estaba preparada cuando llegué. Roberto ya se encontraba allí, junto con los otros miembros fundadores de la junta directiva. Carmen Vázquez, destacada urbanista, Héctor Ramírez, experto en finanzas con enfoque social, y Lucía Montero, trabajadora social con 30 años de experiencia en comunidades vulnerables. Buenos días a todos, saludé. Gracias por aceptar formar parte de este proyecto. La Fundación Manuel Gutiérrez no solo honrará la memoria de mi esposo, sino que también transformará vidas a través de viviendas dignas. Mientras discutíamos los primeros proyectos potenciales, la puerta se abrió. Carolina y Javier entraron, ella con expresión reservada, él claramente incómodo. Disculpen la interrupción, dijo Carolina. Nos informaron que la reunión comenzaba a las 10. Así es, confirmé. Por favor, tomen asiento. Estábamos revisando las propuestas iniciales. Les presenté a los miembros de la junta y resumí lo que habíamos discutido hasta el momento. Javier permaneció en silencio, pero sus ojos escudriñaban la sala, probablemente calculando cómo había perdido el control de un imperio que nunca le perteneció. El primer proyecto será en Santa María, explicó Carmen señalando los planos. Una comunidad de 50 viviendas asequibles para familias de bajos ingresos, con espacios comunitarios y áreas verdes. ¿Y cómo se financiará exactamente?, preguntó Javier, incapaz de contenerse. Con los dividendos de las acciones que ahora pertenecen a la fundación, respondió Héctor. El diseño se realizará internamente en Construcciones Gutiérrez, lo que reducirá costos y asegurará la calidad. Construcciones. Gutiérrez nunca ha trabajado en proyectos de bajo presupuesto, objetó Javier. No tenemos experiencia en ese segmento. Es una excelente oportunidad para ampliar nuestro portafolio, intervine. Además, estos proyectos generarán contratos gubernamentales a largo plazo, estabilizando nuestros ingresos. La reunión continuó durante 2 horas. Para mi sorpresa, Carolina comenzó a hacer preguntas pertinentes,
mostrando verdadero interés en los aspectos sociales del proyecto. ¿Has considerado incluir guarderías en el complejo?, preguntó a Lucía. Muchas madres solteras no pueden trabajar por falta de opciones de cuidado infantil. Es una excelente sugerencia, respondió Lucía. Lo añadiremos al plan. Cuando la reunión concluyó, los miembros de la junta se retiraron, dejándonos a Roberto, Carolina, Javier y a mí solos en la sala. Antes de que digan nada, comencé. Quiero aclarar algo. Esta fundación no es negociable. Las acciones se han transferido legalmente y los estatutos impiden su venta o transferencia. No estamos aquí para pelear, mamá, dijo Carolina sorprendiéndome, después del shock inicial. Bueno, hemos estado reflexionando. Javier parecía menos convencido, pero asintió tensamente. La verdad es, continuó mi hija, que nunca consideramos realmente el impacto social que la empresa podría tener. Siempre la vimos como un negocio, no como una herramienta de cambio. ¿Estás diciendo que apoyas la fundación?, pregunté, escéptica. Estoy diciendo que entiendo por qué lo hiciste, respondió Carolina. Y aunque la forma fue dolorosa, quizás era necesario este giro. Roberto me miró con una expresión que claramente decía: ten cuidado. Conocía a mi hija. Era inteligente y adaptable. Podría estar simplemente cambiando de estrategia. Me alegra oírlo, dije cautelosamente. ¿Y tú, Javier? ¿También has tenido esta epifanía? Javier se aclaró la garganta. Seré honesto, doña Elena. No es lo que esperaba. Pero, si este es el nuevo rumbo de la empresa, me adaptaré. Bien, respondí, porque tengo una propuesta para ambos. Carolina, con tu interés en el aspecto social, creo que podrías aportar mucho como enlace entre la empresa y la fundación. Y Javier, tus habilidades de diseño serían invaluables para desarrollar soluciones habitacionales innovadoras y económicas. ¿Estás ofreciéndonos posiciones en la fundación?, preguntó Carolina. Les estoy ofreciendo la oportunidad de ser parte de algo más grande que ustedes mismos, respondí, de construir un legado real. No solo acumular riqueza, vi algo cambiar en los ojos de mi hija, un destello de comprensión que me recordó a la niña curiosa que alguna vez fue, antes de que el privilegio y la ambición nublaran su visión. Lo pensaremos, dijo finalmente. Después de que se marcharon, Roberto permaneció conmigo. ¿Realmente confías en esta transformación repentina?, preguntó. No completamente, admití, pero les estoy dando la oportunidad de redimirse. El control sigue en manos de la fundación, así que no pueden hacer daño real. Eres más generosa de lo que yo sería, comentó Roberto. No es generosidad, corregí. Es estrategia. Si realmente han entendido la lección, ganan un propósito. Si es solo otro intento de manipulación, lo descubriremos pronto. Esa tarde, mientras revisaba correos en mi oficina, recibí una notificación. Alguien había intentado acceder a los archivos confidenciales de la fundación. El sistema de seguridad que había instalado discretamente registró la dirección IP. Provenía del ordenador de Javier. Sonreí con tristeza. Algunas personas nunca aprenden. Llamé inmediatamente a nuestro jefe de sistemas, Marcos. Quiero que permitas el acceso al intruso, pero que cada documento que vea contenga información ligeramente modificada. Nada drástico, solo suficiente para identificar cualquier filtración. Entendido, doña Elena. ¿Debo alertar a seguridad? No, esto es una prueba. Quiero ver hasta dónde llega. 3 días después, durante una reunión con potenciales inversores para el proyecto Santa María, Javier presentó su propuesta para optimizar costos. Cada detalle provenía directamente de los documentos modificados. Impresionante trabajo, Javier, comenté con falsa admiración. Aunque curioso que hayas llegado exactamente a las mismas conclusiones que nuestro equipo técnico, incluso repitiendo el error de cálculo en la página 17. Su rostro se congeló a medio discurso. ¿Error?
preguntó débilmente. Sí, un error deliberado que insertamos en los documentos a los que accediste ilegalmente hace 3 días. Los inversores se removieron incómodos. Javier palideció visiblemente. No sé de qué habla. Intentó defenderse. Tenemos los registros del sistema, Javier. Tu dirección IP, la hora exacta, incluso las capturas de pantalla que tomaste. Carolina, que asistía a la reunión, miraba a su marido con una expresión indescifrable. Caballeros, me dirigí a los inversores. Les pido disculpas por este incidente. Sugiero que tomemos un receso de 15 minutos. Cuando la sala se vació, quedamos solo Carolina, Javier y yo. ¿Vas a despedirme?, preguntó Javier, abandonando toda pretensión. Debería, respondí. El espionaje corporativo es motivo de despido inmediato y posibles acciones legales. Mamá, intervino Carolina. Debe haber alguna explicación. La hay, confirmé. Tu marido sigue intentando socavar la fundación y tomar control. La pregunta es, ¿estás involucrada también? Carolina pareció genuinamente sorprendida. ¿Qué? No, Javier, ¿de qué está hablando? La confusión en su rostro parecía auténtica. Quizás mi hija no estaba al tanto de esta última maniobra. Te daré una última oportunidad, le dije a Javier. No por ti, sino por mi hija. Pero estarás bajo supervisión constante y cualquier decisión que tomes deberá ser aprobada por la Junta. Eso es humillante, protestó. Más humillante es ser descubierto robando información confidencial, repliqué. Tómalo o déjalo. Javier miró a Carolina, quien le devolvió una mirada gélida. Aceptaré sus condiciones, dijo finalmente. Bien, ahora salgan de aquí. Tengo que salvar esta reunión que has arruinado. Cuando se marcharon, me permití un momento de debilidad. La traición de Javier no me sorprendía, pero ver a mi hija atrapada en este matrimonio tóxico me dolía profundamente. ¿Cuándo había perdido a la niña idealista que quería construir un mundo mejor? Esa noche, contra todo pronóstico, Carolina apareció sola en mi puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. La guié hasta la sala donde tantas veces habíamos compartido momentos en familia. Nos sentamos en silencio por unos minutos. No sabía lo que Javier estaba haciendo, dijo finalmente. Te lo juro, mamá, te creo, respondí. Pero sabías de los otros planes, ¿verdad? De cómo pensaban tomar control de la empresa. Carolina bajó la mirada. Sí, al principio parecía, no sé, natural. La siguiente generación tomando las riendas, pero Javier lo fue transformando en algo diferente. ¿Y por qué no me hablaste directamente? Porque Javier decía que nunca cederías voluntariamente, que estabas demasiado apegada al control. Hizo una pausa, y parte de mí le creía. La miré detenidamente, buscando a mi hija bajo capas de influencia tóxica. Carolina, ¿eres feliz con él? Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Ya no sé qué siento. Todo ha sido tan rápido, la boda, tus acciones, ahora esto. Escúchame bien, dije tomando sus manos. La verdadera herencia que tu padre y yo quisimos dejarte nunca fue la empresa ni el dinero. Era la integridad, la pasión por construir, el deseo de dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Lo sé, sollozó, y lo olvidé por completo. Nunca es tarde para recordarlo, le aseguré. La fundación puede ser tu oportunidad de reconectar con esos valores. Incluso después de lo que hice, de lo que intentamos hacerte, especialmente por eso, respondí. Las segundas oportunidades son raras en la vida, Carolina. No la desperdicies. Nos abrazamos por primera vez en lo que parecían años. No sabía si este era un punto de inflexión genuino o solo otro momento emocional pasajero, pero sentí una chispa de esperanza que había estado ausente desde que descubrí sus planes. ¿Qué vas a hacer con Javier?, pregunté finalmente. Carolina se enderezó, secándose las lágrimas. Necesito tiempo para pensar, para decidir si nuestro matrimonio tiene algún futuro. Tómate el tiempo que necesites, le dije, pero recuerda que mereces a alguien que te ame por quien eres,
no por lo que puedes proporcionarle. Mi hija asintió y por un breve momento vi un destello de la determinación que había heredado de mí. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo, incluso cuando yo lo merecía. Después de que Carolina se marchó, me senté en mi estudio contemplando la fotografía de Manuel. ¿Lo estoy haciendo bien?, le pregunté en silencio. No hubo respuesta, por supuesto, pero en mi corazón sentí que estaría orgulloso de cómo había protegido nuestro legado. Mi venganza había sido calculada y efectiva, pero ahora venía la parte más difícil, la reconstrucción. No solo de mi relación con Carolina, sino del propósito original de Construcciones Gutiérrez. El camino sería largo, pero por primera vez en meses sentí que estábamos avanzando en la dirección correcta. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos. Carolina solicitó una licencia temporal de sus responsabilidades en la empresa para reevaluar prioridades personales y profesionales, según explicó oficialmente. Extraoficialmente, se había mudado temporalmente a un apartamento sola, sin Javier. Mientras tanto, el proyecto Santa María avanzaba a buen ritmo. Después del incidente con Javier, los inversores se mostraron inicialmente escépticos, pero la solidez del plan y el respaldo de la Fundación Manuel Gutiérrez eventualmente los convencieron. Una tarde, mientras revisaba los planos finales con el equipo de arquitectos, recibí la visita sorpresa de Héctor Ramírez, nuestro experto financiero en la fundación. «Elena, necesitamos hablar», dijo con expresión seria. «Hemos detectado algunas anomalías en los presupuestos del proyecto». Mi corazón se hundió. «Javier, no directamente», respondió Héctor. «Parece que alguien está inflando artificialmente los costos de materiales. Los proveedores seleccionados cobran un 15% más que el precio de mercado y todos están vinculados a una empresa holding llamada Inversiones Costeras. Nunca he oído hablar de ella», comenté, frunciendo el ceño. «Fue constituida hace 3 meses», explicó Héctor. «Y adivina quién figura como accionista principal: Santiago Mendoza, el padre de Javier». La revelación me golpeó como una bofetada. La conspiración era más amplia de lo que había imaginado. Exactamente. Parece que el plan era desviar fondos de la fundación hacia la familia Mendoza a través de contratos inflados. Respiré hondo, controlando mi indignación. ¿Quién aprobó estos proveedores? Ese es el problema. Los documentos tienen tu firma, Elena. Es imposible, yo nunca. Lo sé, me interrumpió Héctor. Por eso vine directamente a ti. La firma parece auténtica, pero conociendo los antecedentes. Es una falsificación, concluí. Una muy buena, aparentemente. Llamé inmediatamente a Roberto, quien llegó en menos de 1 hora con un experto en grafología. Mientras tanto, ordené una auditoría completa de todos los contratos recientes. Necesitamos pruebas irrefutables, le dije a Roberto. Esta vez, Javier ha cruzado la línea hacia el fraude criminal. El análisis confirmó mis sospechas. La firma era una falsificación sofisticada, probablemente realizada con algún tipo de plantilla digital basada en mis firmas legítimas. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Roberto. Tenemos suficiente para presentar cargos criminales. Consideré mis opciones cuidadosamente. Un escándalo público podría dañar la reputación de la empresa y la fundación, afectando nuestra capacidad para conseguir contratos futuros. Por otro lado, no podía permitir que este fraude quedara impune. Primero, cancela inmediatamente todos los contratos con estos proveedores. Segundo, prepara una denuncia formal, pero no la presentemos todavía. Quiero confrontar a Javier y al señor Mendoza personalmente. Elena, ¿estás segura? Podrían destruir evidencia si los alertamos. Ya tenemos la evidencia que necesitamos, respondí.
y quiero ver sus caras cuando entiendan que he descubierto su juego. Otra vez, esa misma tarde, convoqué una reunión de emergencia con el pretexto de discutir ajustes presupuestarios urgentes. Solicité específicamente la presencia de Santiago Mendoza como asesor externo recomendado por Javier. La sala de juntas estaba tensa cuando entré, seguida por Roberto y dos oficiales de policía vestidos de civil que se presentaron como consultores de seguridad. Santiago Mendoza, un hombre corpulento de unos 65 años con el mismo aire arrogante que su hijo, se levantó para saludarme. Doña Elena, un placer conocerla finalmente. Javier habla maravillas de usted. Estoy segura que sí, respondí fríamente. Por favor, tomen asiento. Esta reunión será breve pero sustancial. Una vez todos acomodados, proyecté en la pantalla principal los contratos fraudulentos, junto con un diagrama que mostraba claramente la conexión entre los proveedores e inversiones costeras. Quiero hablar sobre estos contratos, anuncié, específicamente sobre cómo se aprobaron con una firma falsificada y por qué todos benefician a una empresa propiedad del señor Mendoza. El silencio que siguió fue sepulcral. Javier palideció visiblemente, mientras Santiago mantenía una compostura forzada. Debe haber algún malentendido, comenzó Santiago. Inversiones Costeras es solo una de mis muchas empresas. No superviso personalmente todas sus operaciones. Qué conveniente, comenté, especialmente considerando que estos contratos se firmaron justo después de la creación de la fundación y representan un sobreprecio exacto del 15% sobre el valor de mercado. Una coincidencia extraordinaria, ¿no creen? Javier intentó intervenir. Elena, te aseguro que no tenía conocimiento de... Ahórrate las mentiras, Javier. Lo interrumpí. Tenemos los correos electrónicos donde discutes con tu padre los porcentajes y los métodos para falsificar mi firma. ¿O también vas a negar eso? Su expresión confirmó mi farol. No teníamos esos correos, pero su reacción culpable era toda la confirmación que necesitaba. Señores, dije dirigiéndome a los policías, ¿podrían presentarse adecuadamente ahora? Los oficiales mostraron sus placas. Santiago Mendoza, Javier Mendoza, están bajo investigación por intento de fraude, falsificación de documentos y conspiración corporativa, anunció el detective Ortiz. Santiago Mendoza se puso de pie, su falsa cortesía desapareciendo por completo. Esto es un ultraje. No pueden arrestarnos sin una orden judicial. No estamos aquí para arrestarlos hoy, aclaró el detective. Estamos recopilando evidencia para el caso. Sin embargo, les recomendamos cooperar plenamente. No diremos nada sin nuestros abogados, espetó Javier, recuperando algo de compostura. Una decisión prudente, comenté. Mientras tanto, ambos quedan suspendidos de cualquier actividad relacionada con Construcciones Gutiérrez y la Fundación Manuel Gutiérrez. Los contratos fraudulentos serán cancelados y se requerirá la devolución completa de cualquier pago realizado. No puedes hacerme esto, protestó Javier. Soy tu yerno, parte de la familia. Te convertiste en mi yerno bajo falsas pretensiones, respondí. Y la familia no roba a la familia. Roberto te enviará los documentos formales de terminación mañana. ¿Y Carolina? Preguntó con un destello de desesperación. Ella sabe de esto. Será informada debidamente, contesté, manteniendo mi expresión neutral. No quería revelar que mi hija ya había comenzado a distanciarse de él. Santiago Mendoza se inclinó hacia su hijo. Vámonos, Javier. Nuestros abogados se encargarán de esto. Mientras se retiraban, escoltados por seguridad, sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Había descubierto y frustrado otro intento de robo, pero el costo emocional seguía siendo alto. Has manejado esto magistralmente, Elena, comentó Roberto cuando quedamos solos, aunque arriesgado. A veces hay que arriesgar para obtener la verdad.
respondí. Y ahora tenemos su confesión tácita grabada por las cámaras de seguridad de la sala. El detective Ortiz asintió apreciativamente. Eso fortalecerá considerablemente nuestro caso. Prepararemos las órdenes de registro para sus oficinas y domicilios. Después de finalizar los detalles con la policía, me dirigí al apartamento temporal de Carolina. Tenía que ser yo quien le diera la noticia. Encontré a mi hija revisando planos de proyectos comunitarios, rodeada de libros sobre desarrollo urbano sostenible. Me recordó a mí misma en mis primeros años, cuando la pasión por construir dominaba mis días y noches. Mamá, qué sorpresa, dijo, apartando sus papeles. No te esperaba hoy. Carolina, tenemos que hablar sobre Javier. Comencé suavemente. Le expliqué todo. Los contratos fraudulentos, la conexión con su suegro, la falsificación de mi firma, la investigación policial en curso. Para mi sorpresa, Carolina no parecía tan impactada como esperaba. De alguna manera lo intuía, confesó. Desde que me mudé he estado revisando nuestras finanzas personales. Hay movimientos extraños, depósitos que no puedo explicar. ¿Estás bien?, pregunté, preocupada por su aparente calma. No, admitió con voz temblorosa pero controlada. Pero lo estaré. Este tiempo separada me ha ayudado a ver todo con claridad. Nuestro matrimonio fue un error desde el principio. La abracé, sintiendo un profundo alivio al ver que mi hija estaba encontrando su propio camino de regreso a la integridad. Ya he contactado a un abogado, continuó Carolina. Iniciaré los trámites de divorcio mañana mismo. Sabes que te apoyaré en todo, le aseguré. Lo sé, mamá, y quiero disculparme nuevamente por todo, por dejarme manipular, por alejarte de mí, por pensar que la empresa era solo un medio para enriquecernos. Lo importante es que ahora lo entiendes, respondí. Y hablando de la empresa, hay otra cosa que quiero discutir contigo. Le mostré los planes preliminares para un nuevo departamento dentro de Construcciones Gutiérrez, una división especializada en proyectos de impacto social, separada pero complementaria a la fundación. Necesitará un director comprometido, alguien que entienda tanto el aspecto empresarial como el social. Expliqué. Alguien como tú, si estás interesada. Carolina me miró con asombro. ¿Me estás ofreciendo dirigir esta división? Después de todo lo que pasó, te estoy ofreciendo la oportunidad de reconstruir no solo tu carrera, sino también tu legado. Precisé. La confianza se recuperará con el tiempo y con acciones consistentes. Vi en los ojos de mi hija una determinación renovada, una chispa de propósito que me recordó tanto a Manuel. Acepto, dijo finalmente, y te prometo que no desperdiciaré esta segunda oportunidad. Los meses siguientes trajeron transformaciones profundas para todos nosotros. La investigación contra Javier y Santiago Mendoza avanzó rápidamente, con evidencia contundente de fraude sistemático. Ambos fueron formalmente acusados y quedaron a la espera de juicio, enfrentando posibles penas de prisión. El divorcio de Carolina procedió sin mayor drama. Javier, enfrentando cargos criminales y consciente de que había perdido cualquier simpatía potencial del tribunal, acordó términos favorables para mi hija. Mientras tanto, el proyecto Santa María de la Fundación Manuel Gutiérrez avanzaba a buen ritmo. La primera fase de viviendas estaba casi terminada y las familias seleccionadas ya se preparaban para mudarse. Una tarde de primavera, Carolina y yo visitamos el sitio de construcción. Era la primera vez que mi hija veía el proyecto materializado después de meses trabajando en la oficina. Es increíble, mamá, dijo, mientras recorríamos las calles del nuevo complejo. Estas casas cambiarán vidas. Para eso construimos, Carolina, no solo edificios, sino futuros. Nos detuvimos frente a una pequeña plaza central con juegos infantiles y áreas verdes. Sería el corazón de la comunidad, un espacio donde las familias podrían reunirse y los niños jugar seguros. He estado pensando,
dijo Carolina después de un largo silencio contemplativo. ¿Qué te parecería nombrar esta plaza en honor a papá? Plaza Manuel Gutiérrez. La sugerencia me conmovió profundamente. Creo que le habría encantado, respondí, imaginando a Manuel observando orgulloso este legado. Sabes, cuando era niña, continuó Carolina, papá siempre me decía que construíamos más que casas. Construíamos hogares, lugares donde la gente podía sentirse segura y crecer. No entendí realmente lo que significaba hasta ahora. Tu padre siempre tuvo clara nuestra misión, comenté. Incluso cuando el éxito financiero llegó, nunca olvidó por qué comenzamos. Lo olvidé por un tiempo, admitió Carolina. Me dejé deslumbrar por lo superficial y casi destruyo todo lo que ustedes construyeron. Pero ahora estás reconstruyendo, le recordé. Y eso es lo que importa. 6 meses después del descubrimiento del fraude, la transformación de Construcciones Gutiérrez era evidente para todos. La empresa seguía siendo rentable, pero ahora, con un propósito social claramente definido, gracias a su asociación con la Fundación Manuel Gutiérrez y la nueva división dirigida por Carolina. El juicio contra Javier y Santiago Mendoza concluyó con veredictos de culpabilidad para ambos. Santiago recibió una sentencia de 5 años por ser el cerebro de la operación, mientras que Javier, gracias a un acuerdo con la Fiscalía, fue sentenciado a 3 años, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir la mitad. El día de la sentencia, Carolina asistió a la audiencia. No por Javier, me explicó, sino por ella misma, para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. ¿Cómo te sientes?, le pregunté cuando regresó a la oficina después del juicio. En paz, respondió simplemente. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar. 1 año después de aquella boda que había marcado el comienzo de esta historia, celebramos la inauguración oficial del complejo habitacional Santa María. 50 familias recibieron las llaves de sus nuevos hogares en una ceremonia emotiva. Carolina, como directora de la División de Impacto Social, dio un discurso que me llenó de orgullo maternal. Construir no se trata solo de levantar paredes, dijo a los nuevos propietarios. Se trata de crear espacios donde las personas puedan desarrollar todo su potencial. Mi abuelo solía decir que una casa es solo un edificio, pero un hogar es donde crecen los sueños. Hoy entregamos 50 nuevos hogares y con ellos 50 oportunidades para que los sueños florezcan. Mientras la escuchaba, pensé en la ironía del destino. Mi venganza, nacida del dolor de la traición, había terminado creando algo hermoso. No solo había protegido el legado de Manuel, sino que había recuperado a mi hija en el proceso. Durante la recepción posterior, Isabel se acercó a mí con una copa de champán. «Lo lograste, Elena», dijo, chocando suavemente su copa con la mía. «Salvaste la empresa, estableciste la fundación y recuperaste a tu hija. Todo gracias a una transferencia de acciones bien timed», bromeé. «No», corrigió Isabel. «Todo gracias a tu visión y tu fortaleza. Muchos habrían colapsado ante semejante traición familiar. Tú construiste algo mejor a partir de ella». Miré alrededor, observando a las familias felices, a los miembros de la fundación conversando animadamente, a Carolina explicando los detalles arquitectónicos, a un grupo de estudiantes universitarios que habían sido invitados como parte de un programa educativo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comenté a Isabel. Javier y Carolina querían la empresa para modernizarla y hacerla más rentable, pero lo que hemos logrado ahora es precisamente lo que los inversionistas buscan hoy. Empresas con propósito social, sostenibles, con visión de futuro. El karma es una fuerza interesante, reflexionó Isabel. Ellos querían más dinero y terminaron con nada. Tú quisiste proteger un legado y terminaste expandiéndolo más allá de lo imaginable. Mientras la celebración continuaba, me alejé un momento para disfrutar de un instante de soledad. Desde una colina cercana,
podía ver todo el complejo habitacional, con sus casas coloridas y espacios comunitarios cuidadosamente diseñados. Lo logramos, Manuel, susurré al viento. Nuestro legado está seguro y creciendo. El sol comenzaba a ponerse, bañando el proyecto con una luz dorada que parecía bendecir cada rincón. En ese momento sentí una profunda paz. Mi venganza había sido perfecta no porque hubiera destruido a quienes intentaron traicionarme, sino porque había transformado sus planes malintencionados en algo luminoso y perdurable. Carolina me encontró minutos después, contemplando la puesta de sol. «Aquí estás», dijo, parándose a mi lado. «Te están buscando para la foto oficial de inauguración. Solo necesitaba un momento», expliqué, «para asimilarlo todo». Mi hija tomó mi mano. «Gracias, mamá, por no rendirte conmigo, por mostrarme el camino de regreso a lo que realmente importa. Ese es el verdadero legado, Carolina. No los edificios, no el dinero, sino los valores que perduran a través de las generaciones. Juntas, regresamos a la celebración, dos mujeres fuertes unidas por lazos más profundos que la sangre, la comprensión compartida de que construir no es solo levantar estructuras, sino crear futuros donde los sueños puedan florecer. La historia de Construcciones Gutiérrez apenas comenzaba su nuevo capítulo, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía tan brillante como aquella puesta de sol que bendecía nuestro primer gran proyecto. Hoy, 5 años después de aquella boda que cambió todo, Construcciones Gutiérrez se ha transformado en un modelo de empresa social reconocido internacionalmente. La Fundación Manuel Gutiérrez ha completado 15 proyectos habitacionales que albergan a más de 2.000 familias, y nuestra división de impacto social, dirigida brillantemente por Carolina, asesora a gobiernos y organizaciones sobre desarrollo urbano sostenible. Javier cumplió su condena y, según he escuchado, se mudó al extranjero tras su liberación. Santiago Mendoza falleció en prisión el año pasado, un final triste para un hombre que priorizó la codicia sobre la ética. En cuanto a mí, a mis 70 años, he comenzado a retirarme gradualmente de las operaciones diarias. Sigo presidiendo la junta de la fundación, pero cada vez delego más responsabilidades en Carolina y en el equipo de profesionales comprometidos que hemos formado. Mi hija ha florecido más allá de mis expectativas. No solo ha dirigido con éxito la división de impacto social, sino que recientemente conoció a un arquitecto especializado en diseño sostenible que parece valorarla por quién es, no por lo que posee. Verla feliz y realizada es quizás la mayor recompensa de todas. Ayer, mientras caminábamos por la Plaza Manuel Gutiérrez en Santa María, ahora rebosante de vida con niños jugando y familias disfrutando del espacio, Carolina me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Mamá, ¿alguna vez te has arrepentido de lo que hiciste? ¿De donar las acciones en secreto en vez de confrontarnos directamente?» Consideré su pregunta cuidadosamente. «No», respondí con honestidad. Si les hubiera enfrentado directamente, habrían negado todo o encontrado otra estrategia. Necesitaban experimentar las consecuencias reales de sus acciones para entender. Fue una lección brutal, admitió Carolina, pero necesaria. Yo no lo habría entendido de otra manera. A veces, el amor más verdadero no consiste en proteger a alguien de las consecuencias, sino en permitir que las enfrente para que pueda crecer. Carolina asintió, tomando mi mano como lo hacía cuando era niña. ¿Sabes qué es lo más irónico? Si Javier y yo hubiéramos tenido paciencia, si hubiéramos trabajado honestamente, probablemente habríamos heredado la empresa eventualmente, pero la codicia nos cegó. La codicia siempre lo hace, respondí. Nos hace ver solo lo inmediato, nunca el panorama completo. Nos detuvimos frente a una placa recién instalada que contaba la historia de la fundación.
En ella, junto a una fotografía de Manuel, había una cita suya que habíamos recuperado de sus diarios personales. Construimos hoy lo que otros habitarán mañana. Que cada ladrillo colocado sea un acto de amor hacia un futuro que no veremos, pero que ayudamos a crear. Papá estaría tan orgulloso, comentó Carolina, tocando suavemente la placa, no solo de la fundación, sino de cómo protegiste su visión. Estaría más orgulloso de ti, le aseguré, de cómo encontraste tu camino de regreso a los valores que él más atesoraba. Esa noche, en la tranquilidad de mi casa, revisé los planos para el próximo gran proyecto de la Fundación, un complejo habitacional para personas mayores con servicios médicos integrados y espacios intergeneracionales donde los residentes pudieran interactuar con niños y jóvenes. La venganza que había planeado hace 5 años había dado paso a algo mucho más significativo, un legado que trascendería mi vida y la de Carolina. Construcciones Gutiérrez ya no era solo una empresa familiar, se había convertido en un motor de cambio social, exactamente lo que Manuel y yo habíamos soñado al comenzar. Mientras cerraba la carpeta de planos, sonreí pensando en aquella boda donde todo comenzó. Mi donación secreta, concebida inicialmente como un acto de autoprotección y justicia, había terminado salvando no solo la empresa, sino también el alma de mi familia. La verdadera venganza no había sido privar a Javier y Carolina de las acciones que codiciaban, sino transformar esa codicia en una lección que, eventualmente, llevaría a mi hija hacia un propósito mayor. Como constructora, siempre supe que los cimientos determinan la fortaleza de cualquier estructura. Ese día en la boda, había establecido nuevos cimientos para el futuro de Construcciones Gutiérrez, unos basados en valores inconmovibles que ni la ambición ni la traición podrían socavar. Y esa, quizás, fue la venganza más dulce de todas, no la destrucción de quienes intentaron traicionarme, sino la construcción de algo tan sólido y valioso que su traición se convirtió en una mera nota al pie en la gran historia de nuestro legado familiar. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente